Vamos a continuar con los test, ¿vale? Porque claro, el hecho de que yo no pueda hacer news, también ahora la cuestión es cómo me planteo hacer test, porque ya no es tan fácil como antes. Porque claro, yo tengo también que utilizar con los test inyección, o depende de lo que vais a hacer, quiero utilizar integración o no, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es, para tenerlo fácil, es 5 ejemplos, cada uno ejemplo diferente, utilizando distintas alternativas, para que veáis cómo hay que hacerlo, ¿eh? Primero, imaginaros que queremos hacer un test unitario, ¿vale? Es decir, yo quiero coger, y este primero que voy a hacer, que es un test del servicio de mensajería. Y en este caso, quiero probar una sola clase, ¿vale? Entonces, en tal caso, no utilizamos Spring porque yo tengo que hacer una clase, pues es muy sencillo, hago un new de esa clase y lo voy a probar. ¿Lo veis? Y luego sería un puro test unitario. Si no depende de nada, no dependo de Spring, yo hago el new y yo lo pruebo. ¿Vale? Que es este, el test de servicio de mensajería. Vamos a verlo, cómo quedaría en Java. Entonces, voy a cerrar por aquí un poco y vamos a abrir los test. Distintas alternativas. Vale. En este caso, el test, como solo quiero probar una clase que no hay dependencias, lo puedo hacer como siempre, como si no existiera Spring. Fijaros, ¿eh? Es como si no existiera Spring. Por una parte, yo lo que hago es, me creo un atributo del servicio de mensajería. Al principio, antes de nada, yo hago un new y me creo mi servicio y ahora testeo. Pero fijaros que eso es un test de JUnit como si no existiera Spring. Lo que hago es, añado un mensaje y a continuación lo busco y miro si concuerda, ¿no? Y aquí, por ejemplo, testeo claves. Añado 3 mensajes y luego busco los mensajes al revés. Es decir, da un mensaje que me dé la clave. Esta es la clave 2 y esta es la clave 4. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿cómo puedo probar? Paso más sencillo, cuando hacemos test unitarios, lo hacemos como siempre. Es, yo hago un new, o cojo el objeto y lo pruebo. ¿Vale? Y en este caso es un test unitario. No depende de Spring. Vale. Caso 2. Me podría interesar hacer un test unitario, pero quiero que Spring me lo inyecte. Que le he llamado test del servicio de mensajes con inyección. Es decir, yo no quiero hacer el new, quiero que me lo dé Spring, por alguna razón, no quiero hacer el new yo, ¿vale? Quiero es test unitario, pero que Spring me haga inyección en el test, ¿vale? Entonces, en este caso, necesitamos 2 cosas. Una es hacer esta anotación para decirle que coja el control Spring, digamos, y configurarlo. Y dos, le tengo que decir dónde se configura Spring para hacer este test. Y en este caso yo pongo springconfig.class, ¿vale? Veamos cómo es en Java. Es decir, el segundo ejemplo, que es este de aquí. Fijaros, ahora ya es, vale. Ahora quiero lo mismo, es un test unitario. No ha cambiado, ¿eh? Es un test unitario. Solo voy a probar una clase, test unitario. Pero la diferencia es que yo no hago new. Que voy a decirle, oye, inyéctame el servicio de mensajería. Pero claro, le tengo que decir a Spring configurar para que él sepa inyectar. Y digo, vale, pues muy sencillo. Cógete la configuración del E1 config, que es donde yo decía dónde estaban todos los bits. ¿Os acordáis? Este es el fichero de configuración que ya tenía yo en mi desarrollo normal. Le dices a Spring, configúrate con este fichero de configuración, arranca y me inyectas este de aquí. Y yo lo voy a testear. Y entonces lo haces, me lo inyecta. Una vez inyectado, ¿qué ocurre? Que digo, vale, pues en este caso yo pruebo y hago mis 2 tests. Pero no tengo un before, lo que tengo es que me lo inyecte. ¿Lo veis? Es un test unitario, pero la diferencia con el de antes es que me lo inyecta Spring en el objeto. Y dices, y pues entonces, ¿por qué ahora sí lo ponemos en el atributo privado y no hay un set? Porque yo no voy a testear las cosas que hace Spring. A mí no me interesa testear esta clase. ¿Sabéis que nadie testea una clase que testea a su vez? Hay que poner límite a esto. ¿Vale? Si no, no acabamos nunca. ¿Vale? Por lo tanto, como no voy a testear esta propia clase, no hay método set. No tiene sentido. ¿Lo veis por qué? ¿No? Entonces, lo hago y lo testeo. ¿Y esto qué es? Un test unitario. Claramente es un test unitario. Vale. Ya tenemos los 2 ejemplos. Es test unitarios sin inyección de Spring. Test unitario con inyección de Spring.
Vale. Ahora, puedo hacer un test unitario, pero claro, si ya tengo una clase depende, un objeto depende de otro, ya tendría que hacer integración. Digo, no quiero hacer integración, quiero hacer test unitario. Pero como tengo dependencias, ¿qué es la solución? Meter un mock por medio. ¿Vale? Aquí no estoy utilizando un framework también de mocks, ¿vale? Entonces, lo tengo que hacer yo, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es meter un mock por medio. Y, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer esto? Evidentemente, ¿qué voy a testear en este caso? Fijaros que el ejemplo es, voy a testear el manager, el manejador. Pero el manager, fijaros, ¿de quién depende? Del servicio. Digo, vale, pues lo que voy a hacer es meter un mock de servicio. Porque solo quiero testear el manejador, no quiero testear el servicio. ¿Vale? Para que veáis cómo nos vamos a estructurar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos eso? Fijaros. Nos vamos a otra vez aquí y ahora necesitaría hacer un mock, que es este de aquí. Para hacer un mock es un servicio tonto, ¿vale? Un servicio tonto. ¿Qué tengo que hacer? Para que yo pueda coexistir, tengo que heredar del servicio. Y hago un servicio tonto. ¿Qué hago? Sobreescribo los métodos, que es añadir y mensaje y claves. Y lo que en este caso hago un servicio que no maneja un mapa, sino solamente maneja un valor, más tonto. Pero me hace la función del servicio, porque yo quiero testear el manejador y me hago mi mock. ¿Vale? Dos. Ahora, claro, yo cuando testeo, fijaros, que está aquí, cuando hago un test unitario, me tienen que... no, ¿dónde estás? Aquí. El test unitario, me tienes que inyectar el manejador. ¿Lo ves? Pero digo, ya, pero yo quiero que el servicio también me lo gestione Spring. Pero el servicio que es un mock, realmente. ¿Para qué? Porque yo ¿qué voy a hacer? Voy a probar el manejador y voy a consultar en mi mock, que lo tengo controlado yo, si las cosas me llegan bien al mock. ¿Lo veis? Entonces le tenemos que decir a Spring que en lugar del servicio estándar, quiero que me intente el mock. ¿Y cómo se lo digo? Pues tengo que hacer una configuración especial para que me meta el mock, que es el que yo he llamado test E1 config. ¿Lo veis? Es un configurador solo para test. ¿Vale? Y si localizamos, está aquí arriba. El test E1 config. ¿Y qué le digo? Digo, vale. Entonces, digo, mira, a partir de ahora el servicio no creas tú Spring, no vas a crear tú el bin, lo voy a crear yo. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando tú me pidas, oye, dame el objeto del servicio, yo creo un mock y te lo doy, pero Spring no se entera realmente lo que le estoy dando. Él maneja un servicio de una manera estándar, como si fuera un servicio normal. Pero yo sé que le he dado un mock. ¿Lo veis? Entonces, de esta manera, sin cambiar el manejador, yo puedo testear el manejador de integración o con mock, pero el manejador no sabe en ese momento lo que está pasando, que es lo que yo busco, que no se entere el manejador. Fijaros que para el manejador utiliza servicios normales, pero yo le he puesto un mock por medio. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? Fijaros, cuando voy a testear el manejador y quiero que sea unitario, no quiero que sea integración, digo, vale, lo configuro de manera diferente. ¿Y qué voy a hacer en esta configuración? Decirle a Spring que en lugar de el objeto servicio estándar, utilice un mock. Vale. Yo que le digo a Spring, dice, vale, dame ahora el manejador, que Spring habrá conectado el manejador con el mock. ¿Vale? Y también le digo a Spring, dame el mock a mí también. Porque ahora tengo que ver que las acciones que yo le pido al manejador le llegan adecuadamente al mock. Y lo que devuelve el mock lo recibe adecuadamente el manejador. ¿Vale? Y entonces le digo, vale, pues ahora voy a hacer esto. Cojo, añado un mensaje. Y se lo añado al manejador. Y ahora, ¿cómo lo compruebo? Recupero el mock y miro si el mock ha llegado adecuadamente, o decir que el manejador ha hecho su función adecuadamente. ¿Vale? Y así ya puedo hacer lo que serían test unitarios rompiendo las dependencias. ¿Vale? Esto lo que tenéis que hacer, por ejemplo, es dice, vale, y si yo quiero probar un controlador sin llegar a la API REST, digo, sin llegar a los DAOs, pues haces esto. Mediante Spring me creo un mock que hace de DAO y se le inyectas al controlador, que es un mock tonto. Entonces yo lo que veo es que si voy a dar de alta algo, la petición llega adecuadamente al DAO. ¿Vale? Y entonces ya puedo hacer test unitarios cuando existen dependencias a través de objetos mock.
y dices, ¿y esto vale la pena hacerlo así? Porque al final tengo que hacer un mock, se me lía el test. Claro, el problema es que si yo desarrollo en paralelo, el equipo es grande, es decir, yo lo que no puedo hacer es, al equipo que está desarrollando los controladores, no pueden esperar un mes que los dados estén hechos. No pueden esperar, es una cuestión de tiempos. He lanzado a 10 personas en paralelo y todavía están haciéndose las bases de datos. Yo no puedo esperar. Solución, para ir adelantando, ¿qué haces? Controladores con mock para tú ir adelantando. Porque si no, te crea un poquito más de ruido, pero puede trabajar antes de que estén hechos la capa de persistencia. Y así, cuando esté hecha la persistencia, la integración va a ser mucho más fácil. Va a ser fácil que no falle. ¿Vale? ¿Lo veis cómo funciona? Es un poco más lioso y demás. ¿Qué más me queda también? Fijaros que yo podría probar el manejador, pero en este caso ya es integración. Vale, lo puedo hacer. Pruebo el manejador y el servicio a la vez. Por lo tanto, yo estoy haciendo un test de integración. Y en este caso, fijaros que ya le llamo integración test. ¿Vale? Es un test de integración. ¿Vale? En este caso, fijaros que es casi más sencillo, porque cuando hago integración, que es este de aquí, simplemente le digo, vale, pues lo configuro como siempre y me inyectas el manejador. Y a su vez, yo sé que Spring al manejador le va a inyectar el servicio. Ahora utilizo el manejador y veo si el manejador funciona bien. Estamos haciendo un test de integración. ¿Vale? He puesto nombres completos para que no confundamos. Esto es test de integración porque utilizo dos capas que se están comunicando entre sí. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto me ayudará a poder probar la capa de controlador sin los dados. ¿Eh? Y dices, ¿y me compensa utilizar un mock de DAO para probar los DAOs? Yo no lo haría. Al final dice, está Spring, dice, mira, móntalo, que vamos a dar por hecho que Spring funciona bien. Que yo siempre los DAOs los pruebo directamente con la integración. ¿Vale? Pues eso es muy sencillo. No va a fallar, porque está Spring detrás. ¿Vale? Venga, pues ahora a la vez probar esto y con esto también vais a repasar lo que es la inyección con los test.